Hola cracks, espero se encuentren excelente. Cuando hablamos de Kratos, automáticamente se nos viene a la mente la imagen de un guerrero formidable y excelente estratega, que dominó su destino, derrumbó el Olimpo mismo y tuvo un papel crucial en el Ragnarok del panteón nórdico. Todo eso suena demasiado perfecto para ser verdad, y en efecto, lo es. Porque a diferencia de lo que muchos quieren creer, Kratos sí metió la pata en más de una ocasión, y en todas ellas terminó pagando caro su descuido. Incluso su actor de voz, Christopher Judge, afirmó que la actitud siempre presente en Kratos transmite seguridad en sí mismo y que nunca hace nada al azar. Cada vez que Kratos se mueve, lo hace con un sentido de propósito y que en todo momento sabe lo que va a hacer. Sus objetivos están siempre bien definidos, pero hoy se me antoja mostrar una faceta de Kratos que deja entrever todo lo contrario, y no solo hablaré de descuidos menores o tomas por sorpresa, no, son sucesos que Kratos fácilmente pudo haber dejado pasar, o en todo caso anticipar las consecuencias, pero ni siquiera lo sospechó. Debo advertir que no hago esto para desprestigiar al personaje, soy tan fan de God of War como cualquiera que haya crecido con los primeros juegos en PlayStation 2, pero hay que ser honestos, ni nuestros personajes favoritos son perfectos, y sinceramente no deberíamos esperar a que Santa Mónica nos haga la gran Naughty Dog con Joel para darnos cuenta que las compañías harán lo que consideren oportuno con sus IP, y no nos pedirán permiso a ninguno de nosotros. De hecho, creo que con este video les estoy haciendo el favor, para que no los tomen desprevenidos. Así que, habiendo aclarado ese asunto importante, veamos los 5 casos en que Kratos no pensó antes de actuar y lo pagó caro. Cuando conocemos a Hefesto, de entrada le hace saber a Kratos cuánto lo desprecia, lo cual no era nada nuevo para el fantasma de Esparta en ese punto de su trayectoria, y aún así bajó su guardia para confiar en Hefesto. Al principio el dios herrero se ganó un poco el favor de Kratos al revelarle que no debía adentrarse en la llama del Olimpo, de lo contrario sería exterminado por su inmenso poder. Además, Hefesto mostró repudio hacia el resto de los dioses, sobre todo Zeus, por haberlo castigado y confinado en la fragua. Esas dos cosas fueron suficientes para que Kratos le diera una oportunidad a Hefesto y confiase en él. Pero después vemos que esa relación tambalea cuando Kratos dice que usaría a Pandora, la hija de Hefesto, para abrir la caja, lo que causaría la muerte de Pandora. Esto por supuesto hace estallar de ira a Hefesto, amenazando a Kratos si tocaba a su hija, pero Hefesto, al ver que no podía hacer frente a la fuerza bruta de Kratos, decide enviarlo a una trampa mortal contra el titán Cronos. Y si eso no funcionaba, tenía un plan de contingencia con el látigo de Némesis. Resulta curioso que Kratos jamás haya sospechado de la traición de Hefesto, siendo que este lo amenazó de muerte, literalmente, y acto seguido le promete fabricar un arma poderosa que lo ayudaría a derrotar a Zeus. Y cuando Kratos regresó, confrontó a Hefesto porque lo había enviado a morir a propósito. Y tenía razón, porque de no ser así, ¿por qué Hefesto no mencionaría a Cronos en el Tártaro? Incluso Hefesto confirma esto último, diciéndole que sabía que Kratos superaría el desafío. Pero si sus intenciones eran leales y quería ayudar, no debió ocultar el detalle de Cronos. Así que si sus intenciones realmente eran leales y quería ayudar a Kratos, no debió ocultar ese pequeño detalle. Es más, aún luego de todo eso, Kratos vuelve a confiar en Hefesto y le entrega la piedra del ónfalos. Es que nada tiene sentido en esta secuencia. Cuando Zeus se hace pasar por aliado de Kratos durante su invasión a Rodas, Kratos le responde que no necesita su ayuda y que él acabaría con el coloso por su cuenta. Lo gracioso del caso es que era cierto, Kratos podía derrotar al coloso y con sobra, así que no tiene sentido que el espartano aceptara la ayuda de Zeus, más aún sabiendo que el rey del Olimpo no tenía ninguna razón para hacerlo, pero Kratos ni siquiera lo sospechó. Tal vez su hambre de poder lo cegó por un momento, ya que Zeus le prometió a Kratos que la hoja del Olimpo le despertaría todo su potencial. Lo que lo hace todavía más descuidado es que tan solo minutos atrás, Atenea le advirtió a Kratos que estaba despertando la cólera de los dioses, y las consecuencias serían severas, pero de nuevo un dios de la guerra orgulloso y sobrado en confianza no vio las claras señales. Consecuencia, su propia muerte. Para el momento en que Kratos se enfrenta a Baldur, el espartano ya contaba con mucha experiencia, tanto en combate como táctica y acción resolutiva. En el pasado, varios oponentes le han demostrado ser más de lo que Kratos pensaba, por eso es tan ridículo que se haya confiado cuando un completo extraño aparece de la nada justo en tu puerta, cuando supuestamente nadie sabía dónde vivía y no había tenido problemas con alguien en muchísimo tiempo. Además, ¿en serio Kratos creyó que alguien se atrevería a siquiera golpearlo de esta manera si no estuviese seguro de lo que hace? Porque, a ver, Baldur puede tener toda la pinta de vagabundo, pero cuando escuchamos cómo se expresa, es evidente que escondía algo que respaldaba su extrema arrogancia. Y si bien aquí podemos justificar el descuido de Kratos alegando que llevaba literalmente siglos sin entrar en combates verdaderamente desafiantes, eso no quita el hecho de que se relajó demasiado en esta escena, siendo que era consciente además de estar en una tierra ajena y muy distante de la suya, incluso si llevaba muchos años en relativa paz.
Ok, voy a ser indulgente con Kratos en esta, pero sí debo decir que hay varios momentos que deberían haber hecho dudar a Kratos. Como por ejemplo, no me termine de cerrar el hecho de que Kratos ayude a Tyr después de ponerlo en riesgo a él y su hijo, nada más liberarlo, teniendo que enfrentarse a varios Einherjars y hacer el juego del gato y el ratón. Como dato extra, se suponía que Tyr era pacifista y repudiaba cualquier forma de violencia que otros usaran. Pero si prestamos atención a su comportamiento en Alfheim, vemos cómo ataca a los elfos, en vez de ponerse a cubierto, como sí lo hace al sacarlo de la mina en Svartalfheim. Todas estas señales debieron alertar a Kratos del lastre que supondría tener a Tyr cerca. De hecho, sí menciona su inseguridad al respecto en su diario, pero aún así decidió ignorar su instinto de supervivencia y llevarlo directo con el resto de sus compañeros a casa de Sindri. Y eso no es todo. Al llegar, el tipo solamente pide un armario como dormitorio y una galleta o bizcocho. ¿Quién se pasa quién sabe cuánto tiempo encerrado en una mina, atado como perro, seguramente alimentado con sobras, y su primer aperitivo como dios libre es una galleta? Pero si todo lo anterior no los convence, les recuerdo que incluso Mimir se olía lo que vendría. Se lo menciona a Kratos cuando éste le solicita consejo. El muchacho está decidido a cometer algunos errores propios. Y odio decirlo, pero creo que Tyr podría ser uno de ellos. Y aún así, tuvimos que pasar 40 horas más de juego solo para enterarnos que Mimir tenía razón. Y honestamente no hace falta explicar las consecuencias del descuido de Kratos en esta ocasión. Si alguien se tenía que llevar el puesto 1 del podio, esa es sin duda alguna Atenea. Antes de ahondar más, escuchemos sus exactas palabras. Dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Lo que vuelve a este caso realmente especial y destacar del resto es que técnicamente Atenea en ningún momento mintió, así que no podemos acusarla de engañar a Kratos deliberadamente, como vimos en los puestos anteriores, donde sí hubieron claras intenciones de verle la cara de tonto. Todo lo que Kratos hizo a partir de esta escena lo hizo pura y exclusivamente por no prestar la suficiente atención a la frase de Atenea. Recapitulemos, se comió un viaje por el desierto, 3 días escalando el templo de Pandora, superó incontables trampas y enemigos formidables, fue empalado y regresó del mismísimo inframundo, solo para que Atenea le aclarase nuevamente lo que le había dicho al comienzo del juego, terminando con Kratos queriéndose suicidar. La verdad le fue revelada. Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados, y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. La verdad es que, viéndolo así, y luego de esta lista, tiene sentido pensar que Kratos no presta especial atención a los pequeños detalles. Pero en fin, cracks, esa es mi percepción de los hechos. ¿Qué me dicen ustedes? Un debate sano en comentarios siempre es bienvenido para retroalimentarnos. Por mi parte es todo, espero tengan excelente resto del día y nos vemos en el siguiente. El destino solo te ata si lo dejas. Las batallas más difíciles son las internas. Necesitar a otros no es una debilidad. El confrontar el pasado tiene su precio. En tiempos de crisis, el pánico no ayuda en nada. Aprovéchalo, úsalo a tu favor. No seré el monstruo de nadie, nunca más. Nuestras acciones tienen consecuencias. No es un castigo que las recordemos.